Estás escuchando el podcast de la Linterna Lectora y te invito a que vayas por tu vía de preferencia o por un aperitivo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que tanto nos gusta, los libros. Hola, ¿qué tal amigos de la Linterna Lectora? Aquí su amigo Carlos y espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar en este nuevo formato, en formato de podcast, en formato de audio. Es sobre un análisis sobre la obra de Guillermo Arriaga, en este caso sobre la obra llamada Un dulce olor a muerte. Y bueno, Un dulce olor a muerte, que fue publicada en 1999 por Guillermo Arriaga, es un autor que es reconocido por ser un gran escritor, por ser guionista y director mexicano de cine. Se erige como una novela cruda y visceral que se sumerge en las profundidades de la violencia, la venganza y la búsqueda de identidad en un entorno rural y a la vez desolador. A través de una prosa incisiva y una estructura narrativa fragmentada como nos tiene acostumbrados Guillermo Arriaga, Arriaga nos construye un universo donde la fatalidad y la desesperanza se entrelaza con la persistencia del espíritu humano. Al igualmente con la trama y el contexto de esta obra es que la novela nos introduce a Ramón, que es un joven de un pueblo recóndito que se ve arrastrado de manera accidental a una espiral de venganza tras el brutal asesinato de su novia, entre comillas, Adela. La particularidad del crimen es que Adela es encontrada con un machete clavado en la espalda, lo cual desata una cierta obsesión en Ramón por encontrar al culpable y vengar su muerte. Sin embargo, digamos que en esta búsqueda no es lineal ni tampoco es sencilla, porque Arriaga deconstruye la noción tradicional del thriller, enfocándose menos en el quién y más en el por qué, y sobre todo en las consecuencias psicológicas y morales que la violencia ejerce sobre los protagonistas. El entorno árido y la cultura machista del pueblo refuerzan la atmósfera de opresión y fatalismo, donde la ley del ojo por ojo parece ser la única justicia posible o la única justicia que se conoce en este pueblo. Hay varios temas centrales que podemos tocar en esta obra, en este capítulo también. Es sobre, por ejemplo, la violencia y la venganza como un ciclo pues que no se puede evadir. Pues en sí este es sin duda el eje central de la obra, porque la novela no glorifica la venganza, cabe destacar que sino expone pues la naturaleza corrosiva de la búsqueda de Ramón, que no le trae paz, ¿no? Y a la vez es una búsqueda de venganza que por presión social de cierta manera, también porque fue obligado de cierta manera por las circunstancias de la situación, pues es llevado a llevar justicia o en este caso la venganza, ¿no? Y bueno, Arriaga sugiere que la violencia pues engendra más violencia, claramente, creando un ciclo vicioso del que es casi imposible escapar. Por ejemplo, en la dulzura del olor a muerte del título se revela que como de cierta manera una paradoja macabra, aludiendo a la atracción fatal y la justificación distorsionada de la venganza para que pues, puede ofrecer a mentes atormentadas, ¿no? Y en el siguiente punto, sobre el mismo tema de los temas centrales, es la fragilidad de la justicia y la ley, porque dentro de la obra, en el contexto rural que Arriaga pinta en esta obra, pues las instituciones formales de justicia parecen ausentes o ineficaces, que les digo, o sea, es México, desgraciadamente. La ley se erige por códigos no escritos, por la venganza personal y un honor familiar. Esto obliga a los personajes a tomar de cierta manera la justicia por su propia mano, revelando un sistema pues, social fracturado donde la desesperación conduce a actos atroces. También cabe destacar que aquí es un tema que me interesó mucho, que me di cuenta y que me percaté, es sobre la identidad masculina y la masculinidad tóxica. ¿Por qué? Porque en la novela explora a fondo el concepto de la masculinidad en un entorno sobre la fuerza física, sobre el silencio y la capacidad de tomar decisiones violentas con vistas como atributos esenciales. Al igualmente Ramón, al emprender pues, su venganza para reafirmar
su identidad como hombre, su hombría en un mundo que exige dureza. Sin embargo, Arriaga desmantela esta noción, mostrando cómo esta dureza, entre comillas, lleva a la autodestrucción y a la pérdida de humanidad. Al igualmente los personajes femeninos, aunque pues, suelen ser secundarios, a menudo representan la voz de la razón o la victimización pasiva frente a la masculinidad dominante. Al igualmente con la memoria, el duelo y el trauma en la obra, la muerte de Adela es el catalizador de la trama, que si no fuera por la muerte de Adela, no sería un dulce olor a muerte. Pero también es un trauma porque persigue a Ramón, ya que la novela explora con la memoria del ser amado puede ser una carga y una motivación a la vez. El duelo se transforma en una obsesión destructiva, impidiendo al protagonista que sane y que siga adelante. Ya entrando dentro de los territorios del estilo narrativo y técnicas literarias que aplica Arriaga, es que Arriaga, fiel al estilo característico que lo conlleva, es que emplea una prosa concisa y directa, des, desprovista de adornos innecesarios, es prácticamente práctico y su lenguaje es crudo y a menudo brutal porque refleja esa dureza del mundo que describe. Aunque algunas de las técnicas literarias que enriquecen la novela pues incluyen, por ejemplo, y también como usa mucho en sus novelas, en su obra, es que por ejemplo un recurso que usa Guillermo Arriaga y el cual es conocido porque es parte de su estilo, es que es la narrativa fragmentada y a la vez no lineal, porque la historia no se presenta de forma cronológica, sino pues a través de saltos temporales y flashbacks, y a la vez esta estructura imita el funcionamiento de la memoria y el trauma, donde los recuerdos se rompen de forma desordenada. También mantiene al lector de un estado de incertidumbre, reflejando a la confusión de Ramón, lo cual es altamente eficaz para mantener como lector la atención a esta obra. También el uso del simbolismo y metáforas que usa Arriaga dentro de esta obra. Por ejemplo, Arriaga se inclina por el realismo crudo, que no rehúye el uso de los símbolos. Por ejemplo, el dulce olor a muerte es la metáfora central, pero también hay imágenes recurrentes de la naturaleza árida y hostil que reflejan el estado anímico de los personajes y la brutalidad de su existencia. Por ejemplo, el machete, el perro, el desierto, son elementos que adquieren significados mucho más profundos. Bueno, dentro de los diálogos escuetos y contundentes que Arriaga suele utilizar en sus obras, es que los diálogos son minimalistas, pero pues, a la vez son cargados de tensión y significado. Lo no dicho es tan importante como lo expresado, transmitiendo la represión emocional y la dificultad de comunicación entre los personajes. Al igualmente la perspectiva omnisciente con una focalización interna, aunque el lector es omnisciente, Arriaga se sumerge en la psique de Ramón, permitiéndonos acceder a sus pensamientos más oscuros y sus tormentos internos. Y bueno, hay una cierta conexión con la obra de Arriaga porque Un dulce olor a muerte se inscribe perfectamente dentro del universo literario, incluso cinematográfico de Arriaga. Comparte con sus otras obras como El búfalo de la noche, El salvaje y sus otros guiones para cine, para películas como Amores perros, 21 gramos y Babel, es que hay una serie de elementos recurrentes como la crueldad del destino y la fatalidad, que en este caso pues son en que sus personajes suelen estar en la merced de fuerzas incontrolables y decisiones tomadas en momentos de desesperación. Al igualmente en las historias entrelazadas y la conexión humana, que en este punto, pues aunque menos marcada que en sus guiones cinematográficos, la novela presenta cómo los actos de un individuo repercuten en la vida de otros. Al igualmente en el punto de la violencia como motor narrativo, ya que hay que aclarar que Arriaga no teme explorar las fuerzas más extremas de la violencia y las consecuencias. También podemos decir que dentro de los paisajes desolados y a la vez crudos, los entornos geográficos, a menudo desiertos a zonas marginales, reflejan la desolación interna de los personajes. Y bueno, dentro de la recepción que tuvo esta obra, cabe destacar que fue bien recibida por la crítica, que destacó la capacidad de Arriaga para crear una atmósfera opresiva y una trama que si
bien brutal llega a ser, invita a la reflexión sobre la condición humana. La novela consolidó a la voz de Arriaga como un autor que no teme explorar los rincones más oscuros del alma humana y las realidades más crudas en la sociedad. Dentro de su estilo distintivo que mezcla el realismo sucio con toques de simbolismo y una estructura no lineal, ha influido en generación de escritores que siguen adelante de él. Y ya dentro de una conclusión final que les puedo dar, es que Un dulce olor a la muerte es mucho más que una novela de venganza, porque bueno, es una exploración profunda y sin exploración de la violencia. El drama, la masculinidad tóxica y la búsqueda del sentido de su mundo marcado por la fatalidad. Guillermo Arriaga nos confronta con la brutalidad de la existencia humana, pero también de cierta manera nos invita a reflexionar sobre la capacidad del espíritu humano para resistir, incluso cuando la esperanza parece haber desaparecido, porque su lectura es un viaje intenso y perturbador que deja una huella duradera en el lector, confirmando en que Arriaga, como una de las voces más relevantes y provocadoras de la literatura contemporánea mexicana. Y bueno, la verdad es que es conocido por esa visceral escritura y esa exploración de las complejidades de la condición humana. Y bueno, solamente es lo que yo quería decir sobre esta obra. Y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a toda la gente que se pasó por este podcast, por este capítulo, por esta nueva obra, esta reseña y a la vez reflexión sobre esta obra. Y bueno, les agradezco de corazón y nos vemos hasta la próxima.